buenos días. Qué gusto estar hoy aquí en el auditorio del Espíritu Santo llevando la palabra de Dios hasta tu hogar. Y sabes, hoy me siento privilegiada y súper honrada porque es domingo de resurrección. Es un domingo donde nos tenemos que gozar y alegrar que nuestro amado Jesús resucitó. Así que ahí donde estás, di gracias Padre, que Jesús resucitó al tercer día. Así que hoy es un domingo para que tú te goces, para que tú te alegres. Si tú estás desanimado, estás triste, yo declaro hoy en esta mañana el soplo del Espíritu de Dios sobre tu vida. Declaro ánimo, declaro fortaleza sobre ti. Y yo sé que hoy vamos a terminar en victoria. Yo sé que hoy vamos a terminar en regocijo, porque no hay nada mejor que recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y no hay nada mejor que recordar que al tercer día Él resucitó. Así que ahí donde estás en tu casa, di: Él resucitó, Él vive. Amén. Gloria a Dios por los siglos de los siglos. Así que yo no sé tú, pero yo estoy súper emocionada de poder estar hoy aquí contigo. Y yo quiero que me tengas paciencia porque vamos a leer un poco, pero quiero que recordemos cómo fue ese día que Jesús resucitó. Y ahí en tu casa repite: Jesús resucitó, Él vive. Amén. Y yo quiero que ahí en tu casa donde estás me acompañes a Lucas 24. Vamos a leer Lucas 24 y yo lo voy a leer en la versión en la TLA, desde el verso 1. Y voy a estar leyendo hasta el 31, así que ten paciencia conmigo, pero más que paciencia, yo quiero que leas, que pongas atención a lo que vamos a estar leyendo, porque es un suceso que aconteció importantísimo. Es el suceso que significa que ahora tú y yo tenemos vida eterna por ese sacrificio y por la resurrección de nuestro amado Padre. Así que yo quiero que ahí en casa abras tu Biblia y vamos a leer desde el verso 1. Y dice así: el domingo, al amanecer, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Escucha, fueron a la tumba a llevar lo que habían preparado. Y dice: cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. ¿Te puedes imaginar ese escenario? Que lleguen ya con todos los perfumes preparados y que de repente se encuentren que la piedra ya estaba removida, que estaba vacía la tumba. Y dice el verso 3: entonces entraron en la tumba. Di conmigo ahí: entonces entraron en la tumba. Y dice: pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. Yo creo que estaban asustadas, anonadadas, no podían creer lo que estaban viendo. Y dice: de pronto 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente. Yo creo que han de haber visto a estos ángeles y yo creo que han de haber dicho: ay, nanita, mejor me humillo que todo mi cuerpo toque el piso, porque quién sabe qué es lo que está pasando aquí. Y dice: los hombres les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Te lo vuelvo a repetir: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Dile: oh Jesús, tú vives. Gracias, Padre. Y dice: recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Dice: Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero al tercer día iba a resucitar. Si tú recuerdas la historia de Jesús, dice que Él ya estaba preparando a sus discípulos, a los que le seguían. Él ya les había dicho lo que iba a acontecer. Él les había dicho: es necesario que yo me vaya, pero enviaré a un consolador. Es necesario que yo sufra, pero les va a convenir. Pero claro que al momento de este gran evento se les olvidó lo que Él ya les había dicho, porque la muerte de Jesús fue tan impresionante, cómo fue azotado, cómo fue escupido, apedreado. Fue tan intensa
que yo creo que para los que estaban ahí, para los que vivieron ese acontecimiento, yo creo que en ese momento les era muy difícil pensar que alguien que había sido completamente desfigurado pudiera resucitar al tercer día, como Él ya se los había dicho. Y dice, Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero al tercer día iba a resucitar. Y eso es lo que tú y yo hoy estamos celebrando, que Él resucitó, que Él vive en nuestros corazones, que Él vino a darnos vida eterna. Y dice, ellas recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero fíjate bien lo que dice. Pero ellos no creyeron lo que ellas decían porque les parecía una tontería. ¿Te puedes creer eso? Que les hubiera parecido una tontería cuando Jesús ya les había dicho lo que iba a acontecer. Y dice, entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, fíjate bien, Pedro salió corriendo hacia la tumba. Eso me llama de que Pedro tuvo esa capacidad de reacción, de decir, yo no me voy a quedar con lo que me están diciendo, no me voy a quedar nada más escuchando, yo tengo que ir a ver y comprobarlo con mis propios ojos. Y dice, al llegar, miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que se habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. Y hoy tú y yo tenemos que estar y seguir viviendo todos los días asombrados por aquel evento que sucedió. Dice que fue todo un espectáculo su muerte. Imagínate haber presenciado eso y que a los 3 días vas, te presentas en esa tumba, ves que la piedra fue removida, ves que las vendas con que lo habían vendado ya no estaban. Yo creo que eso es algo que marca tu vida, que tiene que marcar tu vida, y todos los días caminar en ese asombro de que Jesús resucitó. Y dice, entonces regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. Y el verso 13 dice, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. No lo reconocieron. Y a mí me impacta eso, que dice que no lo reconocieron. Aún sus discípulos, cuando llegan estas mujeres y le dicen, es que ha pasado esto, hemos visto que la tumba de Jesús está vacía. Y sabes, no lo podían creer, pero hoy tú y yo podemos creerlo. Podemos creer que Dios resucitó de en medio de los muertos, que se abrieron los sepulcros. ¿Lo puedes imaginar? El espectáculo, el acontecimiento tan grande. Y debemos de recordar algo. La resurrección, escúchame bien, es el hecho central de la historia cristiana. La resurrección es lo que marca nuestra vida, nuestra creencia en un Jesús todopoderoso, en un Dios que todo lo puede. La resurrección de Jesús es única. Ahí en tu casa es única. Dile a tus hijos, hijo, la resurrección de Jesús es única. Su sacrificio por nosotros, su sacrificio por ti y por mí fue único. Yo jamás he escuchado a alguien que haga un sacrificio así por alguien más. Jamás he leído, jamás he escuchado, y sé que jamás lo volveremos a escuchar, porque el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, es único, y eso solo demuestra el gran amor que el Padre tiene por ti y por mí. Así que hoy, ahí donde estás, levanta tus manos y dile, oh Jesús, tu amor, qué gran amor. ¡Cuán grande amor! Jesús, gracias por haber derramado tu sangre, por haberte vaciado completamente, por haber decidido morir por nuestros pecados. Oh Padre, cuán grande amor
tienes tú. ¿Sabes? Hoy es un día para gozarte. Tienes que regocijarte, tienes que gozarte. Ahí Ivy, Gaby Mariscal, todos los que nos están viendo, Kendra, todos ahí, Rosa, Cecilia, tienes que regocijarte. Tienes que recordar, escúchame bien, tienes que recordar que tienes un Dios que se hizo hombre y que literalmente murió por su pueblo, murió por ti y por mí. Y que resucitó, escúchame bien, que resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. Te lo voy a volver a repetir. Resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. Y ese poder está en ti y en mí hoy a través de su sangre que fue derramada en esa cruz. Así que hoy tienes varios motivos para alegrarte y regocijarte, para decir: yo tengo un Jesús que resucitó en poder y gloria, y ese poder y esa gloria ahora están en mí, ahora vive en mi casa, ahora vive en mi familia. Oh Señor, gracias por tu sacrificio. Y yo tengo 4 puntos que quiero darte y quiero que seas paciente conmigo. No me creo llevar mucho tiempo, eso espero. Punto número uno. Gracias a la resurrección sabemos que la muerte se ha conquistado y que nosotros algún día, si es que Dios nos llama antes, resucitaremos para vivir por siempre con Cristo. Tú y yo, si es que Dios no viene antes a arrebatarnos, si es que Él nos llama antes a su presencia, tenemos la certeza de que resucitaremos y de que algún día estaremos con Él por siempre y para siempre. Número 2, la resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de la más grande tragedia. Te lo voy a volver a repetir. La resurrección nos ayuda a encontrar significado aún en medio de la más grande tragedia. Hoy, en medio de todo esto que se ha levantado, en medio de esta pandemia que ha llegado sin anunciarse, en medio de esto que ha llegado que aún ni siquiera los gobiernos saben cómo actuar, los gobiernos, el sector salud, nadie estaba preparado. Aún en medio de esto debemos de recordar que Él tiene un propósito. Así que hoy ahí donde estás, dile: Señor, gracias, porque aún en medio de esta tragedia, aún en medio de esto que estamos viviendo, podemos recordar que tú tienes un propósito. Podemos recordar que tú resucitaste en poder y gloria. Podemos recordar que tú estás con nosotros. Él ya murió. Recuerda, Él no dice va a morir. Dice, Él ya murió por tus dolencias, por tus preocupaciones, por aquello que te acongoja. Él ya murió. Él ya murió por todo aquello. Y número 3, no importa lo que llegue a sucedernos, porque a medida de que caminamos con el Señor, a medida de que buscamos la palabra de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir. La resurrección nos da esperanza para el futuro. No importa qué es lo que esté aconteciendo hoy en día. No importa esta pandemia. No importa los problemas que tú estés viviendo. Debes de recordar que la resurrección nos da esperanza para el futuro. Porque la muerte de Jesús, y cuando Él venció la muerte y resucitó, era el Padre diciéndonos: te amo tanto que yo te voy a dar vida eterna. Te amo tanto que puedes estar seguro de que yo voy a estar contigo todos los días de tu vida a medida de que tú camines con Él.
Yo estaré contigo mientras tú escuchas mi palabra, estás atento a lo que dice mi palabra. Mis promesas serán fieles para tu casa, para tu vida. La resurrección nos da esperanza para el futuro. Dile gracias, Señor, porque yo tengo una gran esperanza. Yo sé que en medio de todo esto, tu sacrificio, tu resurrección me recuerda que tengo un gran futuro adelante. Así que ahí donde estás, dile: Señor, yo tengo un gran futuro. En medio de todo esto que estamos viviendo, mi futuro es grande. En medio de todo esto que está aconteciendo, yo recuerdo tu sacrificio y recuerdo que fuiste resucitado al tercer día, y eso me llena de esperanza en el nombre de Jesús. Escucha bien lo que dice Jeremías 29:11 en la NBI. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es para ti. Es una promesa que está en la palabra de Dios, que a través de su resurrección, a través de que Él resucitó, podemos tener esa esperanza para nuestro futuro. Y hoy puedes declarar: Señor, tus planes para mi vida son planes de bienestar. Yo declaro, Señor, que tus planes para mi familia, que tus planes para mi economía son de bienestar y no de calamidad. O sea, todo esto que estamos viviendo, no te vas a quedar ahí, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a salir victoriosos y con poder, así como Él resucitó de entre los muertos, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué te está diciendo? Que no importa todo esto que estamos viviendo, Él te está dando un futuro y una esperanza viva. En Él puedes estar seguro que tu futuro está seguro, que sus planes son de bienestar y no de calamidad. Número 4, la resurrección nos asegura que Cristo vive y gobierna por encima de todos. La resurrección nos recuerda que Él vive y que Él es el que gobierna por encima de todos. Podremos tener gobiernos, podemos tener a nuestras autoridades, podemos incluso estar indignados por ciertas situaciones injustas que se viven en nuestra nación y alrededor de todo el mundo, pero hoy tienes que recordar que a través de su resurrección, Él gobierna en todas partes. Él gobierna en tu vida, Él gobierna en tu casa, Él gobierna en nuestra nación en México, Él gobierna en todo el mundo y Él siempre está detrás de la escena. Escúchame bien esto que te voy a decir. Si tú eres alguien que te estás conectando, que no conoce de Jesús o que conoce muy poco de Él, déjame decirte esto que te voy a decir. Él no es una leyenda. Él no es solo un personaje que han inventado por ahí. Él no es una leyenda. Él vive. Él murió y resucitó. Él decidió ir a esa cruz por ti y por mí y morir por tus pecados, por tus enfermedades, por tus dolencias, para darnos un futuro de esperanza, para darnos vida eterna. Tú que nos estás escuchando por primera vez, te lo vuelvo a repetir: Él no es una leyenda. Él es un Dios que vive. Él es un Dios que reina. Él es un Dios que gobierna por encima de todo. Y hoy tienes la oportunidad de rendirle tu vida a Él, de decirle: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón. Y aun si tú que me estás escuchando le has abierto la puerta, pero sabes que le has fallado, puedes volverle a decir: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco tu sacrificio en la cruz,
Reconozco que al tercer día tú venciste la muerte y resucitaste para darme vida eterna. Y yo te pido una vez más que entres a mi corazón y que tú seas el que reine y gobierne mi vida en el nombre de Jesús. Yo no sé tú, pero es que yo estoy súper alegre porque mi Jesús vive, Él reina, Él gobierna. No importa por lo que estés atravesando, Jesús vive y ese poder está en ti. El poder de su sangre que limpia, que obra, que sana, está en ti. Lucas 24, del 13 al 26, habla de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús. Y dice que ellos iban caminando tristes, que iban pues desanimados. Y sabes, ellos erraron en su comprensión de la más grande historia que se estaba viviendo en ese momento. Ellos no creyeron. ¿Sabes por qué? Porque se encontraban demasiado preocupados, se encontraban desanimados. Estaban ellos más enfocados en sus desalientos y problemas, que eso les impidió darse cuenta que de pronto el que se apareció e iba caminando con ellos era Jesús mismo, el que acababa de resucitar. ¿Lo puedes creer? En el capítulo 24, verso 21 dice que estaban ellos caminando y que de repente se aparece alguien que era Jesús. Y que ellos le dicen a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Y Jesús les preguntó: ¿qué ha pasado? Y dice que ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Y verso 21 dice: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Ellos estaban, escúchame bien, ellos estaban más enfocados en que Jesús había muerto hace 3 días. Estaban más enfocados en esa preocupación, en lo que había acontecido, porque dice que la muerte de Jesús fue un espectáculo. Fue un espectáculo, yo creo que ha de haber sido algo horrible. Ver cómo alguien fue completamente deformada su cara, su cuerpo. Y ellos su mirada estaba todavía enfocada en lo que había pasado hace 3 días, que no se habían dado cuenta que el que se les apareció ahí era Jesús. ¿Lo puedes creer? No se habían dado cuenta, estaban velados. Y sabes, hoy tú y yo estamos propensos a desenfocarnos. Hoy tú y yo podemos enfocarnos más en nuestra situación, en nuestra circunstancia. Podemos enfocarnos más en todo lo que está trayendo esta pandemia, muertes, desempleos. Podemos enfocarnos más en lo que dicen las noticias y perder de vista que Jesús sigue estando en la barca contigo. Hoy a lo mejor tú te encuentras tan preocupado por lo que va a pasar, tan preocupado por tu economía, tan preocupado por tu enfermedad, tan preocupado por tu familia, que se te ha olvidado que Jesús sigue estando en la barca contigo. Pero te encuentras como estos 2 discípulos que estaban tan ensimismados, tan enfocados en lo que había acontecido, que no se habían dado cuenta que Jesús era el que estaba caminando con ellos. Debes de recordar
que Jesús sigue estando en esa barca contigo. No te desenfoques. Hoy te lo digo, no te desenfoques. Recuerda que Él ya murió y resucitó por cada una de tus dolencias, de tus enfermedades. Él ya resucitó para traer vida a tu economía, para traer sanidad a tu casa, para traer sanidad a tu matrimonio, a tu familia. Él ya resucitó. Eso fue lo que hizo su sangre por ti y por mí. No te desenfoques. Escúchame bien esto que te voy a decir. Solo cuando reconocemos a Jesús, nuestro Salvador, en medio de nuestras luchas, escucha bien, solo así podremos experimentar el poder y la ayuda que Él puede darnos. Te lo voy a volver a repetir. Solo cuando reconocemos a Jesús nuestro Salvador, sí, el que murió en la cruz por ti y por mí y resucitó, nuestro Salvador. Solo cuando lo reconocemos en medio de nuestras luchas, cuando lo reconocemos en medio de esta pandemia, cuando lo reconocemos en medio de todo esto que se está levantando, no nada más en México, sino en todas las naciones, cuando reconocemos al Señor nuestro Salvador, solo así es que vas a poder experimentar el poder y la ayuda que Él puede darte. Él quiere ayudarte. Él quiere darte ese poder para que salgas de ese desánimo, para que salgas de esa depresión, para que salgas de esa soledad. Pero debes de recordar lo que Él hizo en la cruz por ti. Debes de recordar que su sacrificio no fue en vano. Debes de recordar que solo con su ayuda es como tú vas a poder salir adelante. Así que di, Señor, hoy reconozco tu poder. Hoy reconozco que tú moriste en esa cruz y resucitaste para darme vida eterna. Resucitaste para darme esperanza. Resucitaste para darme un futuro glorioso. Resucitaste para ayudarme en medio de mis luchas, en medio de mis problemas. Fíjate bien, estos discípulos, a pesar de las evidencias, porque ellos ya habían escuchado lo que las mujeres habían visto. Ellos ya habían escuchado que la tumba estaba vacía. Tenían las evidencias, les habían llegado, ellos ya sabían. Pero no lo pudieron creer. Se resistieron a creer. Y sabes, hoy en día hay muchos que han escuchado de Jesús. Hay muchos que han escuchado de su sacrificio. Hay muchos que han escuchado que Él resucitó, pero se resisten a creer. Se siguen resistiendo a creer. ¿Y sabes qué? Que esos compañeros de trabajo, tus familiares, tus amigos, tu esposo, tu esposa, lo que están esperando es que un hijo de Dios se levante con firmeza y les quite el velo que les ha impedido creer. Están esperando a que alguien, te lo vuelvo a repetir, con firmeza se levante, sin fluctuar en sus pensamientos, sino con firmeza se levante para que les quite ese velo. El problema es que nos da pena hablar de su sacrificio. Nos da pena hablarle a la gente de lo que Él hizo por nosotros, de cómo el Padre envió a lo más preciado, a su Hijo, a morir por ti y por mí, y cómo el tercer día resucitó. Te da pena, porque ¿qué van a decir? Van a decir que soy un religioso, van a decir que soy el aleluyita. ¿Qué importa que te digan como te digan? Necesitan a alguien firme que les quite el velo. Estos dos discípulos que iban camino a Emaús sabían lo que había pasado. Les llegó la noticia de que la tumba estaba vacía, pero se resistieron a creer. Siguieron enfocados en sus propios problemas. Y en Lucas 24, del verso 24 al 27, dice, fíjate bien, que Jesús les respondió a estos hombres con las escrituras. Dice aquí,
Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Y Jesús les dijo: ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Te imaginas Jesús diciéndole eso a estos dos? ¿Tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? O sea, les estaba diciendo Jesús lo que ya había sido escrito. Les estaba diciendo: tan lentos son para creer lo que los profetas ya habían venido a anunciarles. ¿Tan tontos son ustedes para creer? Y dice el verso 27: luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. ¿Con qué les explicó? Con todo lo que decía la Biblia acerca de él. Empezó los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Y sabes, esto nos enseña que cuando tú y yo estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, por momentos de incertidumbre como lo estamos viviendo hoy en día, tú y yo hoy podemos recurrir a las Escrituras, que es donde encontraremos el oportuno socorro. Cuando yo estaba leyendo esto, a mí me impactó que Jesús no les dice nada más: tan tontos y lentos son para creer, que no ven que yo soy Jesús, que no pueden ver que yo soy el que acaba de resucitar. No, Él se fue a las Escrituras, se fue a lo que ya estaba escrito en la Biblia. Y eso me habla de que tú y yo, en medio de todo lo que estamos viviendo, tenemos que volver a la palabra de Dios. Este encierre que estamos viviendo no es nada más porque sí. Él te quiere llevar a su palabra. Él te quiere llevar a que recuerdes cada una de las promesas que Él hizo por ti, que Él ya escribió y las dejó como su testamento para ti y para mí. Solo en las Escrituras, solo en la palabra de Dios podrás hallar el oportuno socorro. Solo cuando recuerdas lo que su sangre significa, encontrarás que tu alma y tu espíritu será, ¿cómo explicarlo? Será lleno de su paz, será reconfortado, porque sus palabras y su mensaje es verdadero. Siempre te lo digo y nunca me cansaré de decirlo: su palabra es viva y eficaz. El problema es que nos da flojera ir a leerla. El problema es que le das más tiempo a otras cosas que a la palabra de Dios. Y si hoy realmente recuerdas que Él resucitó, ¿te puedes imaginar a alguien que fue totalmente desfigurado? Alguien que fue totalmente vaciado, que al tercer día pueda resucitar completo. Cuando te pones a pensar en ese poder, cuando te pones a pensar lo que realmente significó su resurrección, entonces no tendrás ningún pretexto ni se te hará difícil ir a la palabra de Dios diario, continuamente. Y entonces te encontrarás meditando en su palabra de día y de noche, porque sabrás y experimentarás el poder y lo reconfortante que es estudiar la palabra de Dios. Salmo 118, el verso 8 y el 9 dice: mejor es, escucha bien, mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en príncipes. Hoy yo te pregunto: ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás poniendo tu mirada? ¿En el gobierno? ¿En tus jefes? ¿En tu empresa? Salmo 118, 8, 9. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes. ¿Por qué? Porque Él dice
que a pesar de todos los gobiernos, que a pesar de todo lo que se mueve, Él es el que gobierna desde arriba. Él es nuestro Dios soberano. Así que hoy, desde tu casa, alégrate y gózate. Hoy ahí, desde tu casa, puedes decir, Él resucitó. Hoy ahí, desde tu casa, puedes decir, Él está conmigo. Aún en medio de todo esto, Él tiene control de la situación. Aún en medio de todo esto, Él nos sacará en victoria, porque su sangre lo vale todo, porque Él es un Dios que resucitó con poder y gloria a su Hijo. Su sangre, esa sangre que fue derramada en esa cruz, es la que ahora, fíjate bien, es la que ahora te guarda y te limpia. Cuando verdaderamente has aceptado el sacrificio de Jesús y reconoces que Él resucitó y reconoces lo que vale su sangre, entonces puedes vivir en paz sabiendo que Él te guarda de todo mal, sabiendo que a tu casa no llegará ninguna plaga. Y aún si estás enfermo, puedes estar seguro de que su sangre es la que te puede sanar. Escúchame bien. Hechos 4:16 dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo dice? No dice lleguémonos pues con incertidumbre. Lleguémonos pues desanimados, deprimidos. No, dice lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy puedes tú hallar misericordia. Hoy puedes tú hallar la ayuda de aquel que te ama más que a nadie, de aquel que decidió morir por ti y por mí, de aquel que resucitó. Pero tienes que entrar confiado. Tienes que entrar con la certeza de que Él escucha tu oración, de que Él está por ti y por mí. Todos sabemos lo que pasó cuando Jesús murió, las 3 horas de oscuridad, cómo el velo se rasgó, eso que impedía podernos acercar a Él. Ahora el velo ya no está. Ahora tú y yo, escúchame bien, tú y yo podemos disfrutar de una comunión plena, de una comunión íntima con Él. Hoy tú tienes acceso libre a Él, a su presencia. Hoy, por su sacrificio, por su sangre derramada, porque Él resucitó, te invita a Él a tener esa comunión, a entrar con Él y hallar misericordia, hallar el oportuno socorro. Hoy tú puedes entrar confiadamente ante su presencia y decirle: Jesús, gracias por tu amor, gracias por derramar tu sangre. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo, que resucitó al tercer día, que Él vive, Él vive, Él vive, Él vive en mi corazón, Él vive en tu casa, Él reina, Él gobierna sobre tu casa. Yo no sé si ahí donde estás tú puedes decir: Señor, gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo, Padre. Gracias, Padre, por haber enviado a lo más preciado. Gracias, Padre, porque en Jesús hallamos el oportuno socorro. Gracias porque a través de su sacrificio hoy podemos entrar confiadamente y tener esa comunión íntima. Hoy podemos celebrar que Él resucitó y que Él vive, que Él no se quedó en una cruz clavado, que Él no se quedó en esa tumba. No, hoy podemos decir que su gloria, su poder, que lo levantó de los muertos, vive y gobierna en mi vida también. Romanos, ya me lo acabo. Romanos 8:37
al 39 en la TLA dice, escucha bien lo que dice: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Estás escuchando eso? En medio de todos tus problemas, en medio de aquello que te acongoja, en medio de aquello que te ha estado robando el sueño, dice, podemos estar seguros de que Jesucristo, quien nos amó, quien te ama con todo su corazón, te dará la victoria total. Eso es para mí. Yo declaro que Él me dará la victoria total. Yo declaro que Él nos dará la victoria total de todo esto que estamos viviendo. Él nos sacará en triunfo. Él nos llevará de victoria en victoria, porque tal es su amor por ti y por mí. Y dice el 38, yo estoy seguro de que nada, di ahí en tu casa, de que nada, dile al que está a tu lado, de que nada, yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro. ¿Escuchaste bien? Ni lo presente, ni esta pandemia, ni lo que se ha de levantar, nada podrá separarnos de su amor. Ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ¿escuchaste bien? Ni todo lo que quiera Satanás levantar en tu contra, nada. Ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada podrá separarte de su amor. ¿Por qué? Porque Él ya derramó por medio de nuestro Señor Jesucristo un amor inigualable, un amor eterno, un amor que no se compara con nada ni con nadie. Un amor que con ese amor puedes encontrar que tu corazón se llena, que ya no necesitarás nada más que a Él, porque es un amor que lo llena todo en todo. Victoria total. Nada nos puede separar de su amor. Nada nos podrá separar de su amor que nos fue mostrado en esa cruz. Quien ha recibido a Cristo Jesús como Señor, escucha bien, quien ha recibido a Cristo Jesús como Señor, tiene acceso a toda la plenitud de Dios. Si tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, tienes que recordar que tienes acceso a toda la plenitud. Tu vida ahora no tiene límites. ¿Por qué? Porque tienes una esperanza firme. ¿Por qué? Porque sabes que aquel que murió por ti y por mí resucitó de entre los muertos, ahora vive en ti. Porque sabes que su resurrección le da un significado a tu vida, le da un significado de esperanza a tu futuro. Hoy puedes vivir en la plenitud de Dios, sabiendo que Él nos sacará de esto de victoria en victoria. Porque si Él hizo que resucitara al tercer día, claro que podrá sacarnos en victoria de toda esta pandemia. Porque ese es nuestro Dios, ese es Jesús, esa es su sangre, la que nos saca de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que hoy, ahí donde estás, levántate de tu silla, de tu sillón, de tu cama y dile: Padre, yo me regocijo en ti. Padre, reconozco tu sacrificio y hoy me gozo porque yo sé que tú resucitaste de entre los muertos. Hoy me gozo, no me voy a enfocar en lo que está viviendo el mundo, no me voy a enfocar en mis miles de problemas. Hoy, Señor, me quiero enfocar en que tú estás
vivo y quiero declarar que tú vives en mí, que tú vives en mi familia, que tú eres el que gobiernas hoy y gobernarás por siempre mi casa, mi matrimonio, mi familia, mis finanzas, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé tú, pero aún en medio de todo esto que estamos viviendo, hoy puedes regocijarte y alegrarte. Hoy puedes poner tu mirada una vez más en que Él resucitó y no ser como aquellos dos que iban camino a Emaús, que estaban tan ensimismados en su tristeza, en su desánimo, que no se dieron cuenta que Jesús, el que acababa de resucitar, estaba ahí a un lado. Dile: Señor, yo quiero acordarme una vez más que tú sigues estando conmigo en esa barca, que tú sigues estando conmigo, que tú vives y reinas en mi corazón. Así que ahí donde estás, gózate y alégrate. No dejes que nada te robe la bendición de recordar que Él venció a la muerte, que Él resucitó y que ahora podemos tener esa comunión con Él y saber que Él reina con nosotros, que Él vive con nosotros, que Él nos va a sanar, que Él nos va a librar, que Él nos va a prosperar, que Él nos va a dar más allá de lo que esperamos, porque sus planes son de bien y no de calamidad para sus hijos, para ti y para mí. Así que gózate y alégrate. Y yo te invito a que hoy, todo el día, y no nada más hoy, cuando se celebra la Pascua, sino que siempre recuerdes el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. Y que recuerdes que a Dios, al que adoramos, no es un Dios muerto, es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios sobrenatural, es un Dios que tiene la capacidad de hacer lo que al hombre le parece imposible. Ese es al Dios que alabamos y glorificamos. Ese es al Dios al cual tú y yo nos estamos levantando a las 6 de la mañana, clamando, orando, confiando que Él escucha nuestras oraciones. Así que hoy recuerda que Él resucitó y explícale a tus hijos que Él no solamente murió, sino que Jesús resucitó, murió por ellos para darles paz y vida eterna. Así que hoy, si realmente estás agradecido por su sacrificio, por lo que Él hizo por ti en la cruz, cómo fue vaciado, por todo lo que Él sufrió, por todo lo que Él derramó, por todo lo que Él ya ganó, yo te invito a que diezmes y ofrendes y que lo hagas con un gozo y con una alegría inmensa, declarando la sangre de Cristo sobre tu casa, sobre tu familia. Yo me despido gozosa y alegre porque me encanta recordar que mi Jesús es un Jesús que vive, que Él reina y gobernará a mi casa, gobernará a mi esposo, gobernará a mis hijas, y que por siempre podremos decir: yo y mi casa serviremos al Señor de señores, aquel que vive y reina y gobierna nuestras vidas en el nombre de Jesús. Así que gózate y alégrate, que cobre ánimo y gozo tu alma. Recuerda que uno de los significados de la resurrección es que Él trae poder y esperanza a tu vida, que Él trae poder y esperanza a tu futuro, y que sus planes son de bien, no son de calamidad, de esto, de lo que sea que estés padeciendo. Él te va a sacar en victoria. Si Él resucitó, Él claro que puede sacarte de esa situación. Así que gózate y alégrate y mantente firme. Mantente firme, confiando en Él, regresando a su palabra, poniéndola por obra de día y de noche, porque ahí es donde tú hallarás el oportuno socorro. Que Dios te súper bendiga.